Listo, buenas noches. Permítanos un minutico y ya estamos iniciando. Linda, le digo, ¿quién me envió la solicitud de amistad de Facebook? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué hubo, Diego? ¿Cómo vas? Bien, bien, un gusto. Eso, chévere conocerte. Oye, qué bueno ver caras. La verdad, realmente, este encierro, esto es una mierda. Esto es uno no ver caras y solamente ver emoticones, todo. Oiga, chévere, chévere. Claro. Yo también me dejé crecer la barba, Diego. Sí, sí, eso no lo había hecho. No, de verdad, vayan activando cámaras y yo quiero ver caras. Realmente, Bien, de bien. verdad, no. Buenas noches a todos. Eso. No nos demos duro con este encierro adicional. A ver, Miriam, Linda, Dani. Quiero ver caras. ¿Ah? Hola, Hola, ¿cómo están? bien, ¿y vos? También bien, muchas gracias. Sí, ¿Dónde estás, Miriam? yo estoy en Cali. En Cali. Sí, Maravilloso. sí, es muy rico estar en Cali por el clima, especialmente por el clima, por todo, sí. Y el pan de bono y el jugo del amor prohibido, ¿ve? Ven, Porque yo soy de ajá, Cali. sí. Hola Miriam, que no te has saludado. Qué bueno verte por acá. Hola, Guillermo, ¿qué más? Hola, Bien, Linda. Hola ¿dónde? Linda, ¿cómo estás? Ah, aquí está el video. Hola. ¿Cómo estás, Linda? Bien, bien, gracias. Está del putas ese afiche que tienes de un aerostato muy Julio Verne. Es un videojuego que se llama BioShock. Wow. BioShock Va. Infinite. Ujú. Está súper chévere. Sí. ¿Dónde estás, Linda? En mi casa, ¿En dónde? la ciudad. Bogotá. Bien. Diego, ¿tú dónde estás? También Bogotá. En Bogotá. Muy bien. Sí. Muy bien. Sonia. Hola, fantasma. Hay un fantasma entre nosotros. Hola, Sonia. Perfecto. ¡Ay, tienes un gato! Era lo último que nos faltaba para acabar de invocar a Lovecraft, un gato. Y este es bien maleolo. ¿Sí? Ay, Muy bien. Listo, yo creo que Luis podemos comentarles un poquito la dinámica e ir Sí. iniciando, que ya hay algunas personitas, unas personas por allí en Facebook también. Y pues irán entrando otros aquí también por medio de Zoom. Muy bien. Pues primero que todo, bienvenidos a este primer espacio que hemos hecho Guille, que es un amigo al cual yo quiero mucho, y yo, que se llama Doble Tinta. Esto es un espacio en el cual no es nada académico, es solamente para que conversemos, para que disfrutemos de gustos comunes, para que tengamos todos esos momentos como para compartir de pronto algún microcuento y sobre todo como experiencias que a todos nos han tocado, como con algunos escritores que todos queremos. En este caso, creo que nos toca con uno de los más grandes del terror, que es Lovecraft, que creo que todos acá lo queremos mucho y creo que más que cualquier cosa con Lovecraft es algo de amor puro. Realmente, más allá que tú lo admires, más allá que cualquier otra cosa, creo que para todos es como el amigo imaginario que tuvimos en la universidad o en la adolescencia o algo. Y que todos nos soñábamos con el cuento de Cthulhu, Nyarlathotep, Shub-Niggurath y todo eso. Y pues bueno, la verdad, qué rico que estemos acá. Y pues la idea es que conversemos un ratico del tema de Lovecraft. Entonces, les voy a contar cómo yo conocí a Lovecraft. Yo conocí a Lovecraft cuando yo tenía, tú, más o menos 8 o 9 años. Y realmente en ese momento él
cuento me lo había regalado Andrés López, que era el comediante de La Pelota de Letras. Y el primer libro que yo leí era ese del horror de Dunwich, que eso para mí fue increíble. Yo me acuerdo que cuando yo leí las primeras páginas del horror de Dunwich, la verdad, yo casi no lo puedo terminar, porque realmente me emocionó, me tocó la fibra absolutamente, y la verdad, yo no sabía que en la literatura se podían hacer cosas así. Realmente es decir, fue lo más antiliterario que yo hubiera podido leer, porque a mí no me gustaba la literatura, pero después de leer a Lovecraft, eso fue un brinco total. Eso fue una locura. Guille, cuéntanos tú, ¿cómo fue tu encuentro con Lovecraft? Bueno, yo sí lo conocí un poquito más tarde. Yo ya tenía, yo creo que unos 19, 20 años, o incluso más cuando empecé a leer a Lovecraft, y creo que llegué a él de una forma muy similar a la que llegan muchos, y es a través de Poe. Yo era un gran fanático de Poe desde muy niño, y alguien me dijo, oiga, leí a Lovecraft, me lo repetían constantemente, hasta que por fin saqué un libro en la Luis Ángel Arango. Fue lo primero que tuve de Lovecraft, y casualmente ese libro me lo he llevado yo a un viaje a Gorgona. Me acompañó en una travesía larga, primero en bus de Bogotá hasta Buenaventura, después ya en un barco, y resulta que en ese barco, tras haberme leído la llamada de Cthulhu en el puerto de Buenaventura, me di en medio de una tempestad. Póngale usted tipo 11 de la noche, el barco se varó, se apagaron los motores, empezó la tempestad y las olas parecían como 10 veces más altas que el barco, sin decir mentiras. Es una sensación como de estar en un hueco entre olas, entre pura agua. Y obviamente por lo que había leído, pues fue una situación bastante dramática estar leyendo a Lovecraft que me pasara eso. Entre otras cosas, íbamos 50 y algo de personas y solo habían 30 chalecos salvavidas. El todo es que, por suerte, la tempestad duró unas 2 horas, el barco encendió y logramos llegar a la isla después, pero así inicié la lectura de Lovecraft con un susto bastante grande. Y me pasó algo también, y es que inicialmente yo no era el más fanático. Realmente Lovecraft tardó en calarme, en que me gustara, incluso varios años. Yo a veces me leía un cuento de Lovecraft, podía durar un año sin leerlo, o dos, y después más adelante en la vida, por diversas razones, fue apareciéndome una y otra vez hasta que terminé siendo fanático de él. Y eso es lo que me ha traído hoy aquí a conversar contigo. Marica, Guille, pero prácticamente tú estás protagonizando un cuento de terror con Lovecraft. Realmente poco y te iba a coger Cthulhu en ese barco, yendo a Gorgona, donde solamente hay culebra, alacrán, serpiente, mosca. No, yo creo que eso es lo rico. Fíjese que hay una cosa, es que algunos autores terminan siendo parte de su vida, así como la música, ¿no? Hay algunos grupos o canciones que uno recuerda con algunos momentos en especiales. Yo tengo algunos momentos con Lovecraft en mi vida, pero también tengo momentos con otros escritores, ¿no? Con García Márquez, con Borges, con otros de esos escritores favoritos. Tengo recuerdos también, que eso es importante, cuando ya la literatura va más allá del simple libro y empieza a conectarse con la vida de uno. Bueno, Diego, Linda, Miriam, ¿nos quieren contar como alguna anécdota sobre el mundo extraño con Lovecraft? ¿Alguna invocación o algo loco por ahí? Yo lo conocí en mis años de universidad porque compré ahí en Chapinero una copia de esas baratas que me llamó la atención, que decía El horror en el museo. Y en realidad es una compilación de cuentos un poco ahí, digamos, clandestina. Y por ahí entré, pero pues digamos que fue mucho después que en realidad me engomé mucho con Lovecraft, y pues fue hace que como unos 5 años que encontré el horror de Dunwich en una edición súper bonita de Libros del Zorro Rojo, ilustrada por Caruso, y pues, me voló la cabeza también. ¿No Y se te hace familiar? esa es una edición preciosa, y pues creo que este ha sido exacto, es una representación increíble. Y pues
creo que desde ahí quisiera, pues bueno, saber mucho más. Bueno, tengo otra edición, pero más hacia lo novela gráfica que la hizo ilustrada por Brecha, el ilustrador argentino. Y nada más. Entonces, pues también quería saber un poquito más del universo de Lovecraft y pues no he leído más hasta el momento. Pues del putas, porque mire que yo también tuve El horror en el museo, era una carátula verde. Sí. Hola Galaxy, ¿cómo estás? Estoy saludando acá. Y la verdad, a mí ese cuento de El horror en el museo era increíble. De hecho, Lovecraft tenía una particularidad. Él fue escritor fantasma durante muchos años. Él fue escritor fantasma para la mujer, para los hijos, para muchas personas, y a medida que obviamente habían todos esos relatos, él iba, digamos, el papel de corrector de estilo de él no fue propiamente el más limitado. Él llegaba a cambios totalmente estructurales en sus relatos hasta llegar a acomodarlos, a como diera lugar a ese imaginario de los mitos de Cthulhu. Fíjate que, por ejemplo, los trabajos que están ahí, por ejemplo, el del horror en el museo, el horror en el museo es muy cliché, entre comillas, porque es una visita a un museo de cera, pero donde van a encontrar que uno de esos monstruos realmente está calcado directamente del original. Inclusive el monstruo, hasta donde yo recuerdo, se llama Rantogot, que no es ni siquiera de los dioses mayores, sino de los dioses menores. Así es. Miriam, te quiero escuchar con Lovecraft. Dime algo. Miriam, ¿tienes apagado el micrófono? Sigue con el micrófono apagado, Miriam. Listo, Ahora sí, ya. Leo. Listo. Sí, pues me toca pasar, porque si leí algo de Lovecraft, yo no me acuerdo, la verdad sea dicha. Entonces, no puedo decir nada de él. No. Ok, bueno, pero Vale, en no hay todo problema caso, porque yo creo que la idea, ¿no? También con Luis es que si no lo han leído, también que queden un poquito picados y vayan a leerlo. Y si ya lo leyeron, pues que conozcan un poco más en lo que estamos hablando y de pronto vuelvan a leer algunos textos, ¿no? Porque, claro, si no he leído mucho de Lovecraft, yo en este momento yo no me voy a acordar de la gran mayoría de lo de Lovecraft que he leído, no me acuerdo muy bien, pero hay cuentos que sí los tengo muy claros porque me los he leído muchas veces. No sé a Luis cómo le ¿cuál? pase con eso. Uy, digamos, yo creo que los que más veces me he leído, El color cayó del espacio, La llamada de Cthulhu, Dagón, Los gatos de Ultar, que es un cuento que de pronto no es de esa saga de los mitos, pero que igual es un cuento que siempre me ha encantado. Caramba, la música de Eric Sand, que es otro cuento que me gusta muchísimo de Lovecraft y que tiene un ambiente bastante pop. Es uno de esos cuentos donde uno nota la influencia más directa de Poe en Lovecraft, y creo que es normal, ¿no? En muchos de los cuentos de él, sobre todo los que no son de los mitos, uno siente esa influencia, y no solo de Poe, sino de los otros autores en que él se influía. Digamos, uno podría notar influencia de Ambrose Bierce, uno podría notar influencia de Lord Dunsany, el del Rey Amarillo. Robert Chambers. Robert Chambers, claro que sí. Y bueno, una cosa que yo le quería preguntar a Luis es, bueno, ¿qué significa Lovecraft para usted en su literatura, siendo un escritor de terror, y en su vida? Porque por ahí, entre otras cosas, puede contar la anécdota de la ducha y, bueno, contarnos qué significa realmente Lovecraft para usted, cómo lo ha influido en lo que escribe. Mira, creo que obviamente quienes me han leído saben que obviamente yo debería pagarle regalías a Lovecraft. Pero, pero la verdad, realmente Lovecraft para mí fue, cuando yo estaba en la universidad, empezando a escribir mis primeros cuentos, para mí era lo más importante, ¿me entiendes? Es decir, realmente me mostró algo que yo nunca había visto en la literatura antes, que era la manera de crear verdadera acción, realmente crear una atmósfera donde había mucho más allá de lo que tú habías leído antes. Inclusive a mí Alan Poe me gusta,
pero realmente con Lovecraft comenzó el terror moderno. Realmente con Lovecraft muchas cosas que obviamente del fantasma que se tenía antes del siglo XVIII, del siglo, los vampiros, los licántropos, todo eso, la verdad, dio un paso adelante porque Lovecraft, él se embebió de la ciencia ficción. Porque de todas formas, como ustedes recuerdan, Lovecraft, él vive la Primera Guerra Mundial y los albores de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, obviamente es un mundo en el cual hay nuevas armas, hay nuevas, realmente geopolíticamente es un mundo que se está transformando y por lo tanto Lovecraft llega a ver una manera de la ciencia ficción totalmente distinta. Le toca a Albert Einstein, le toca a Sigmund Freud, le tocan realmente Max Planck, realmente le tocan muchos elementos de la ciencia, de la ciencia que él los va a aglomerar para llegar a crear sus propios relatos. A mí en ese sentido realmente me cambió por completo Lovecraft, pero luego como escritor, y es algo que yo he escrito mucho en las redes, me tuve que alejar porque realmente la sombra de Lovecraft es muy grande, es realmente muy pesada. Y realmente para descubrir la artesanía del cuento de terror, con el cual, pues, digamos, hablo puntualmente como escritor, realmente para encontrar mi artesanía, me tocó alejarme mucho de escritores que yo admiraba, de escritores que yo amaba, para poder encontrar mi propia voz. Así fuera una voz desafinada, pero aún así era mi propia voz. Entonces tuve que alejarme, Guille, de Lovecraft. Voy a serte sincero, yo no he abierto los libros de Lovecraft yo creo que en casi 10 años. Los he tenido envueltos en papel cera y la verdad es de hace mucho que yo no los leo de nuevo. Realmente, hasta ahorita que empezamos con todo este juego de lo de doble tinta y todo eso, pero realmente para mí Lovecraft es un gran amor, pero un amor olvidado en ese sentido, para poderme existir como escritor y alejarme de la sombra de él. Pero igual lo adoro, total. Es como el hermano gemelo que nunca tuve. Realmente lo quiero mucho. Listo, mira Luis, voy a completar un poquito lo que tú cuentas de Lovecraft porque creo que es algo muy interesante de la vida de él, ¿no? Y cómo en los textos de él uno podría vislumbrar algunas ideas de pensadores de la filosofía, por un lado. Por otro lado, también podríamos encontrar algún tipo de influencia de textos científicos. No sabemos hasta qué punto Lovecraft leía filosofía o ciencia, aunque sí sabemos que era muy erudito, ¿no? Él tenía, entre otras cosas, en su niñez una gran biblioteca, que era la biblioteca de su abuelo, y él se la pasó muchas horas, días, mucho tiempo de su vida, de su infancia, la pasó en esa biblioteca, tanto así que cuando tienen que salir de esa casa, de la familia, él tiene una crisis, porque los libros eran su gran compañía de niño, él era un niño muy retraído, un niño muy sobreprotegido también por su mamá, y efectivamente yo creo que eso lo llevó mucho primero que todo, a leer por sí solo, a aprender también a escribir por sí solo. Es muy interesante cómo sus amigos, sus grandes amigos, van a ser amigos principalmente por carta, ¿no? Él empieza a cartearse con personas que eran inicialmente periodistas amateur. Él empieza a publicar en periódicos amateur y se hace amigo de las otras personas que están en esa movida. Después él inicia también a cartearse con personas que publican en las revistas pulp. Y esas revistas pulp de las primeras décadas del siglo XX tenían algo muy interesante, y es que, claro, ya desde los años, finales de los años 30 se especializan mucho, pero en las primeras décadas del siglo se publicaba de todo en esas revistas. No había como un filtro, no había una diferenciación por géneros, entonces uno podía encontrar textos de terror, de fantasía y de ciencia ficción en una revista pulp. Ya después se van a especializar más y sobre todo pues Lovecraft va a publicar más que todo en Weird Tales, que es como la principal de las revistas de las revistas de esa del época. género fantástico. Ajá. Y ahí es donde se va a empezar a hacer grande, ¿no? Y donde empieza también en esa época a tener esas grandes amistades como Robert Bloch, como Ashton Smith. ¿Y vas a decir algo más? No, y mira que con lo que vos dices, y la verdad, si ustedes quieren ir agregando algo más, el caso de Lovecraft es muy particular. Realmente es muy particular porque mira que, la verdad, absolutamente sobreprotegido.
el abuelo, como tú bien dices, tenía una gran biblioteca, era un hombre rico, era un hombre adinerado. Y Lovecraft, mira lo curioso, él no era un hombre religioso, nunca lo fue. Pero contrario a todo eso, le encantaba crear sus propios rituales romanos, griegos, druidas, célticas, en el jardín de la casa. Imagínate uno con un niño de 8 años haciendo rituales célticos. No, vamos a jugar al sacrificio del dios Pan en el jardín. Bueno, eso prácticamente era el niño Lovecraft de chico. Entonces, pues eran las cosas que a él le gustaban y que realmente él, creo que como yo lo que les contaba ahorita, él empezó imitando muchísimo a Alan Poe, a Lord Dunsany, a todos. Tanto que él llega a un punto en que en la biografía de él les dice, ok, escribí mis cuentos Alan Poe, escribí mis cuentos Lord Dunsany, ¿dónde están los míos? Y él es ahí donde él tiene como su primer gran choque, porque él, ustedes saben de que él era un poco racista, ¿verdad? Él Podemos era, hablar de ese tema también, que es interesante, ¿no? La xenofobia, el racismo que hay en claro, él. pero sin embargo, mira que el racismo en Lovecraft no es que sea algo individual en él particular, sino que era de ese Estados Unidos racista. Era un Estados Unidos que segregaba, era un Estados Unidos que no consideraba a los afroamericanos como parte de su historia. Nunca los consideraba en esos momentos. Entonces, obviamente, el pensamiento de Lovecraft, que era ultraconservador, realmente era racista, pero no era per se, sino que era dentro de su contexto. Entonces, ¿qué pasa con él? Obviamente, él es un hombre de muchos prejuicios. Él es un hombre criado por tías. Es un hombre que hasta lo vestían como niña. Hay muchas, todas las fotos que ustedes busquen de Lovecraft siendo pequeño, muchos van a aparecer vestidos como una niña, que era una época, que era algo muy también como de esa Nueva Inglaterra que llamaban, porque prácticamente Lovecraft, por así decirlo, él se sentía casi un heredero de la Mayflower. Es decir, por poco él se sentía el inglés más puro posible. Y él sentía una gran nostalgia y una gran melancolía de Inglaterra y sobre todo de ese siglo XVIII, del siglo XIX. Él era un perfecto extraño dentro del siglo XX. Él no se podía sentir cómodo consigo mismo. De hecho, yo no sé si ustedes recuerdan el cuento del extraño, Guille. ¿Tú te acuerdas del cuento del extraño? Sí. Ahí lo Y tienes. además que se me hace el cuento más borgiano de todo Lovecraft. Mucho, todo Borges está ahí. Laberintos, espejos, el doble. Hay cantidades de temas borgianos ahí. Es un cuento hermoso. Y la dualidad. ¿Quiénes de ustedes, digamos, les voy a hacer un pequeño resumen del cuento del extraño? Creo, es un monólogo de un vampiro diciendo de que sale por las noches, que lo acompañan los gules, de que anda entre las tumbas, y que cuando por fin llega a una especie de castillo donde están celebrando una fiesta, todo el mundo sale huyendo de él y todo el mundo lo mira a él con asco, con miedo, con angustia. Y finalmente él dice, hay un monstruo acá. Y cuando se acerca al monstruo y estira la mano para tocarlo, se da cuenta que es el cristal. Él es el propio monstruo. Eso creo que tal vez es el cuento más biográfico de Lovecraft, porque él a su modo se creía a sí mismo un monstruo. De hecho, es común que, por ejemplo, la mamá y las tías lo llamaran a él. Decían que él tenía una fealdad terrible para que él no se relacionara con mujeres, ya que el papá se había muerto de sífilis. Entonces era una manera en la cual la mamá y las tías castigaban al pequeño Lovecraft para que no tuviera contacto con mujeres. Pero finalmente las cosas van a cambiar cuando él se casa con Sonia Green, que casualmente es judía. Entonces, obviamente, todos los choques que él tenía con las otras razas se van al garete. Estás casado con una judía. Y ahí comienza realmente la apertura de Lovecraft a un mundo distinto. Él siempre había vivido en Providence, que es un pueblo muy pequeño en Estados Unidos, es un pueblo costero, y él termina viviendo en el corazón de Nueva York. Es decir, el giro que él tiene es
la locura y va a encontrarse con muchas cosas y curiosamente, a medida que más conoce personas, va perdiendo un poco sus prejuicios, que es como lo que le sucede a las personas prejuiciosas. Mientras más conocen del mundo, pues se tienen que ir perdiendo como esas inhibiciones. Mira, Luis, que tú tienes razón con esta parte, bueno, de lo que se habla del racismo en Lovecraft, y es que, claro, él cuando pone, digamos, las personas que hacen algún tipo de ceremonia para invocar a los dioses cósmicos, a Cthulhu y otros, siempre los pone o los muestra como personas de otras etnias, de otros lugares, de otras razas, y además que los pone como un poco de descerebrados, ¿no? Los muestra como un poco brutos, y que eso, en cierta forma, como que para él justifica que se dejen llevar de eso, pero realmente yo creo que son muchas las lecturas que uno podría hacer, ¿no? Primero que todo, pues yo pensaría que el racismo no es lo principal en Lovecraft, No, es algo que está ahí, algo que está latente también en su vida, es algo que es innegable, pero que de pronto no debería evitar que lleguen lectores a él. A mí Lovecraft me recuerda mucho el caso de otro gran escritor que se llama Knut Hamsun. Knut Hamsun es un escritor de comienzos del siglo XX, premio Nobel de Literatura, pero lo que pasa es que Hamsun en algún momento de su vida apoyó al régimen nazi en Alemania y eso evitó que fuera más conocido, que se ha publicado como de una forma más extensa hoy en día, y es algo que, bueno, le pasó a Knut Hamsun, pero miren lo que ha pasado con Lovecraft. Creo que la gente entiende que el racismo no es lo principal, y uno lo debe entender así, que la lectura de pronto no la debe uno llevar por ese lado, y aprovechar más bien la riqueza de estar entrando en ese mundo maravilloso que él nos mete. Porque de creo que es lo más acuerdo, Guille. increíble, ¿no? Como uno empieza a leer a Lovecraft y eso no importa. Ese racismo está dentro de la ficción. Pero son todas esas imágenes tan ricas, esas expresiones literarias que hacían que Lovecraft era un mal escritor, porque mucha gente dice que era un pésimo escritor, pero simplemente tenía un estilo especial, ¿no? Yo digo, tenía un estilo diferente, y si fuera muy mal escritor, no lo estaríamos leyendo hoy en día, no estaríamos hablando tantos años después de su muerte de él. De acuerdo, Guille. Miren que la verdad, a mí me pasa algo con Lovecraft. Realmente, en Lovecraft, y es algo importante para los que de pronto no están tan relacionados, hay un universo de terror, ¿de acuerdo? Pero realmente en Lovecraft no hay esa dualidad entre el mal y el bien, no la hay. La manera en la cual estos dioses o demonios interactúan con los humanos, por así decirlo, es de la misma manera en la cual una tempestad barre un pueblo y la tempestad no es culpable de haber barrido ese pueblo. Entonces, hay algo que es muy importante en Lovecraft, con lo que tú dices, Guille, es que el universo de Lovecraft no es antropocéntrico. Y es algo que de verdad lo quiero resaltar. No es antropocéntrico, no gira alrededor del hombre, que esa ha sido como la premisa que hemos tenido nosotros con el catolicismo, con la democracia, con todo lo que obviamente ha sido el edificio cultural, sobre todo en Occidente, que todo gira alrededor del hombre, de la humanidad. Y ahí está la manera en la cual nosotros hemos extinguido a otras especies, hemos acabado a otros, realmente ese pensamiento antropocéntrico ha sido lo más peligroso. Y en Lovecraft, todo su universo se sale del antropocentrismo, y creo que por esa razón es que ahorita sigue siendo tan vigente, porque de alguna u otra forma nos muestra un mundo en el cual se lucha contra lo que uno ha creído establecido siempre, digamos, contra el machismo, contra el capitalismo, contra el especismo, y eso es lo que hace a Lovecraft vigente e interesante en esos días, que obviamente pues nada en Lovecraft gira alrededor de la humanidad. Nosotros como humanidad, como él lo dice, somos una brisna en el aire. Realmente para los dioses y los demonios de Lovecraft, realmente nosotros no existimos. Mira, Luis, que tú tienes mucha razón y me hiciste recordar algo, y es de la vida de Lovecraft. Él tuvo muchas aficiones cuando era niño. La primera fue la química, y en algún momento él se aficiona mucho con la astronomía. Y el mismo Lovecraft decía que en la astronomía fue donde descubrió, tuvo una conciencia realmente de que el universo era mucho más de lo que nosotros conocíamos, de que el universo era muy vasto y que era
posiblemente algo más que nosotros mismos, que es a lo que tú vas a salirnos de esa visión antropocentrista. No sabría cómo llamar la visión de Lovecraft, pero claro, él incluso nos saca como centro del universo y saca a Dios como centro del universo, porque realmente lo que aparece es que hay otros seres de otros planetas o de otras dimensiones que son más importantes que nosotros, incluso que nos tratan de una forma bastante, como si fuéramos inferiores, con bastante deferencia. Son seres que, para los que los seres humanos somos indiferentes, ¿no? Nosotros tenemos la idea de que somos los reyes de este planeta y los animales son los que no son razonables, los que no son inteligentes, pero precisamente ahí es donde viene la cosa de Lovecraft, ¿no? Y es que nosotros podríamos no ser nada frente a esas entidades cósmicas que han llegado en tiempos ancestrales, mucho más allá, mucho antes de que se creara la humanidad, y que están ahí, escondidas, esperando para tomar otra vez el dominio del planeta, ¿no? Que es más o menos como lo que sale de los mitos de Tulu. No, es que el resumen, Guille, mientras tú aceptas a algunas personas que te están pidiendo entrada en Facebook. No me aparecen, qué raro. Mira Voy a buscar, ahí, a ver, listo, ya. Ah, claro, mira una que lista acá. el universo que aparece en Lovecraft, hay algo que es muy importante. En Lovecraft el tema del tiempo es básico. Ustedes han escuchado hablar del tiempo cósmico. El tiempo cósmico es el tiempo que realmente podría llegar a tener la existencia. Y dentro de ese tiempo cósmico, por así decirlo, las eras, digamos, terciaria, cuaternaria, mucho antes precámbrico, luego la humanidad, etcétera, realmente son apenas minutos, son segundos. En ese sentido, para Lovecraft, todos esos demonios, todos sus dioses, como es Yog-Sothoth, Shub-Niggurath, Cthulhu, existen previos antes de la humanidad, son previos antes del planeta mismo. Entonces, eso es muy interesante porque te cambia la perspectiva de lo que puede llegar a ser la importancia de la humanidad. Entonces, para hacerles como un resumen rápido, prácticamente lo que cuenta en Lovecraft es que antes de que existiera el planeta hubo una guerra. La guerra se dio entre los primordiales, que eran unos dioses, y otros que se llamarían los antiguos. Los antiguos eran los que se parecían como a estrellas de mar. Los primordiales son los como que aparecen como por el lado de Yog-Sothoth, de Cthulhu y de todo eso, que viven en el exterior. Cuando llegan a tener los problemas acá, estos que se encuentran en el planeta, que aparecen en las montañas de la locura, van a crear dos tipos de figuras. ¿Cómo es que se llaman estos? Acuérdame, Guille, ¿cómo es que se llaman los que crearon en las montañas de la locura? No sé a qué te refieres, a quienes crearon el lugar. Los Shoggoths, los Shoggoths. Shoggoths. Hagan de cuenta, los Shoggoths son unas criaturas hechas de burbuja que pueden tomar la forma que necesitan, ya sea para construir, para armas y todo eso, pero también crearon la humanidad. Por eso es que aquí es donde obviamente Lovecraft, al plantear que la humanidad ha sido creada por esos dioses monstruosos, prácticamente se inventó la ficción moderna. Ahí es donde está Alien, está Prometeo, donde está todo ese universo de Scott Ridley, prácticamente ahí lo tienen. Porque realmente la humanidad para Lovecraft es una creación de estos monstruos, de estos demonios. Entonces, estos demonios, al alejarse del planeta, lo que hace la humanidad o ciertos cultos es tratar de llamarlos, de invocarlos, ya sea por medio del Necronomicon o de algunos libros prohibidos para que regresen a la Tierra. Entonces, eso crea narrativamente un ambiente muy atractivo, muy rico, con muchas posibilidades narrativas. Y por eso fue que se termina creando el Círculo Lovecraft, que es yo creo que una de las hazañas creativas, por lo menos en escritura grupal, no sé qué opinen ustedes, que ha habido.
prácticamente tantos escritores dispersos, y todavía lo sigue habiendo, escribiendo alrededor de los mitos de Cthulhu. Sí, creo que eso es súper curioso, ¿no? Es curioso porque creo que pocos casos en la literatura han pasado similares, o de pronto ninguno, ¿no? Como una cantidad de autores tan grande en vida de Lovecraft empiezan a escribir mitos de Cthulhu, y cómo después siguen escribiendo otros y otros. Hay grandes escritores hoy en día, ¿no? Digamos, uno podría incluso ver cuentos de Cthulhu que tienen o que han escrito, digamos, autores como Stephen King, como Neil Gaiman, por ejemplo, que también ha escrito cuentos conectados con Cthulhu, con estos mitos, y es algo que sigue, ¿no? Y que cuando uno empieza a leer a Lovecraft y uno escribe, le dan ganas también de unirse al grupo y seguir aumentando esos mitos. Además, la calidad de los escritores, ¿no? Hay de todo, hay muy buenos escritores, otros que no tanto, pero yo creo que lo común es la pasión, esa pasión que crea Lovecraft y que es capaz de transmitir y que hace que la gente quiera leerlo y quiera escribir alrededor de eso que él hizo. Porque chévere, él no cerró las puertas, él dejó una puerta abierta para que la creación fuera creciendo. Guille, pero es que, yo no, ¿ustedes se acuerdan Guillermo del Toro en Hellboy? Cuando abren, cuando este personaje maligno, no me acuerdo cómo es que se llama, el hechicero, se traga como que una llave y se abre todo el panorama, prácticamente todo ese paisaje que estaba mostrando Guillermo del Toro, que es un gran admirador de Lovecraft, es totalmente todo lo que viene a ser Yog-Sothoth, Cthulhu y todo ese paisaje. Es que realmente Lovecraft es mucho lo que vino a influir, como tú bien dices, Stephen King. Por ejemplo, gran parte Stephen King tiene algo muy particular. Todo el terror de él tiene que ver con la tierra y con los indígenas. Y fíjate que todo eso viene en Lovecraft, y antes de Lovecraft está con Algernon Blackwood, con el Wendigo. El Wendigo, como para ponérselos así, es la historia de unos leñadores en Canadá, de que se van metiendo en el bosque y finalmente se van a terminar encontrando con una criatura gigantesca que vendría a ser como, en términos nuestros, ¿sí? Por ponerlo como un protector del medio ambiente, ¿sí? Es decir, como una especie de Moán, por así llamarlo, pero el caso es que el Wendigo se parece un poco más a una criatura alada, con alas, que obviamente nunca hay una descripción clara, y cuando se los lleva a otras tierras y luego los abandona y están los cadáveres totalmente momificados dentro del hielo, ¿sí? Y toda esa concepción de tierra indígenas viene de Lovecraft, ¿o no, Guille? Sí, qué pena, dale, que es que estoy tratando de darle entrada a una persona que no puede entrar. Bueno, yo quiero escucharlos a ustedes. Contigo. ¿Alguna vez ustedes han estado escribiendo algo tipo Lovecraft? Yo mira, Luis, antes de que entre la gente a hablar, estaba pensando en algo que es una curiosidad, ¿no? De alguien que escribe alrededor de Lovecraft, que ya lo hemos mencionado aquí, y es cómo el mismo Borges no logra resistir la tentación. Incluso Borges veía que Lovecraft era una especie de parodia de lo que era Edgar Allan Poe, pero él dice en un momento que no aguanta las ganas y termina escribiendo un cuento que se llama There Are More Things, un cuento que el título es en inglés, pero sí es en español dentro del libro, que aparece en un libro que se llama El Libro de Arena, que es de 1975. Ya tenemos a un Borges bastante entrado en años. Pero incluso lo mencionó en muchos otros lugares, en algunos ensayos, en conferencias mencionó también a Lovecraft. Él tiene una relación así como de que me gusta Lovecraft, pero no quiero aceptarlo del todo. Es una cuestión bastante rara lo que pasa ahí entre Borges y Lovecraft. Pero también una conexión, ¿no? De ver cómo, digamos, lo rico de la literatura es que hay como una red de conexiones entre escritores, como uno puede ver que la creación del Necronomicon, ese libro tan místico que aparece en los mitos de Cthulhu, a veces puede decir Cthulhu y a veces Tulu. Ahorita hablábamos de eso con Luis porque hay diferentes formas de decirlo, no creo que haya una correcta o más incorrecta que otra, pero bueno, lo cierto es que ese Necronomicon ya tenía de pronto un antecedente en esos libros de Chambers, ¿no? De los cuentos del Rey Amarillo. Ahí hay un libro que tiene como cierto efecto sobre las personas que lo leen,
un libro que lo puede llevar uno a la muerte. El Necronomicon es un libro también tremendamente misterioso, difícil de encontrar, solo hay copias en 5 librerías alrededor del mundo, y después va a aparecer, digamos, también esa idea de crear un libro que es grandioso, que es un libro muy importante, pero un libro misterioso de Jorge Luis Borges. Digamos, precisamente en este libro del Libro de Arena, el cuento del mismo nombre, donde hay también un libro apócrifo, también inventado, que tiene una relación con esa tradición literaria de crear libros que no existen. Pero es que yo no sé si ustedes se acordarán de un cuento de Borges que se llama Ubar Orbis Tertius, donde prácticamente lo que dice es como que encuentran el volumen 17 de una enciclopedia. No se encuentra el resto, solamente ese volumen 17. Y a partir de eso causa tanta sensación en la humanidad ese volumen 17, que la gente empieza a aprender de la zoología, de la gramática, de la física, de ese planeta imposible, hasta el punto en cual él cierra Borges su cuento diciendo como que su mayor temor es que el planeta Tierra termine siendo Ubar Orbis Tertius a través de la fascinación que eso genera. Pero mire lo curioso que Borges, planteando un argumento así, él nunca pudo celebrar del todo lo que era la obra de Lovecraft. Yo pienso que pasa una cosa, Guille. La verdad, la obra de Lovecraft estuvo perdida muchos años. Durante muchos años no tuvo interés. La obra de Lovecraft volvió a resurgir hasta donde yo recuerdo, como en el París de los años 70, vuelve a perder interés como en los 80, y ahorita, por ejemplo, con los videojuegos y con todo eso, obviamente es que realmente la obra de Lovecraft ha tomado verdadera fuerza, me parece, porque realmente durante mucho tiempo fue una obra de culto, fue una obra escondida. Pero creo que hoy en día, la verdad, Lovecraft, realmente creo que no hay punto de la ficción moderna que no tenga un alcance con Lovecraft, inclusive Harry Potter. De hecho, hay una secuencia completa para los que les gusta Harry Potter. Yo no me acuerdo, creo que está en La muerte del príncipe mestizo, algo así, pero el caso es que, no sé si se acordarán, pero Harry con su novia, con la chica, entran a un pueblo en Navidad. Cae la nieve, el pueblo está abandonado, y ellos están buscando un cementerio, están buscando una tumba en particular, ¿sí se acuerdan? Y de pronto entran a una casa y se encuentran con un ser maligno. Toda esa secuencia está en el ceremonial de Lovecraft, punto tras punto. Y nadie ha hecho ninguna mención de eso. Pero no es que obviamente uno diga que J.K. Rowling le haya hecho un plagio, no. Solamente que J.K. Rowling también hace parte de la tradición fantástica que instauró Lovecraft. Lo que pasa es que yo siento que, por ejemplo, otros artistas como Tolkien o George R. Martin han tenido un renombre, un justo renombre, y Lovecraft hasta ahorita lo está teniendo. Sí, mira que ese es un caso raro, y ya que hablas, digamos, de ese renacimiento, yo diría que también se ve mucho al cine, ¿no? Hay cuestiones como, digamos, películas de Carpenter, esos autores de los 80s, 90s que empiezan a hacer películas con monstruos, y uno empieza a notar un poco la influencia en ellos de esa literatura de Lovecraft. Incluso uno puede llegar hasta Piratas del Caribe hoy en día, ¿no? Que tiene también sus guiños a estos mitos. Por otro lado, también la importancia que empieza a tener en la filosofía. No sé si sepan, pero uno de los grandes, por así decir, rescatadores o personas que rescatan la literatura de Lovecraft desde los años 90 van a ser los filósofos. Un grupo de filósofos ingleses principalmente que son muy conocidos hoy en día. Por ejemplo, Nick Land o Mark Fisher. Filósofos que son los filósofos de pronto de este momento más importantes. Aunque Mark Fisher murió hace unos años, y Land está completamente loco y dejó de hacer filosofía hace unos años, pero digamos, Mark Fisher tiene un libro que se llama Lo Raro, Lo Raro y lo Espeluznante, y en ese libro dice una cosa muy interesante. Él divide el libro en 2 partes, una parte es lo raro y la segunda parte es lo espeluznante, y cuando nos va a describir lo raro, empieza a hablarnos de Lovecraft y nos dice lo siguiente, nos dice que
Lo raro conlleva la sensación de algo erróneo, una entidad rara o un objeto que es extraño que nos hace sentir que no debería existir, o que al menos no debería existir aquí. Entonces estamos hablando de ese renacimiento que entra en la filosofía, ¿no? ¿Por qué un autor como Lovecraft entraría a ser visto o analizado por grandes pensadores? Es una cuestión que hay ahí. Y yo les diría que tiene que ver con esa visión de lo raro, de lo espeluznante, de lo feo, de lo horrible, que a veces lo vimos mucho a eso, a veces el arte cree que es sentarse solo en lo bello, pero realmente estamos viendo cómo el arte también se centra en otras cosas y siempre se ha centrado también en otros tipos de visiones del mundo, no solo en ver lo bonito, sino también lo feo. Yo creo que por ese lado también el arte ha ayudado a llevar la obra de Lovecraft otra vez a un punto de bastante importancia. Diría que ahí hay conexiones, ¿no? Cine, No, literatura, filosofía, por todos lados. Incluso miremos una cosa, antes de que siga Luis, y es como dentro de Lovecraft uno va a encontrar algo que encuentra también un autor como Borges. Claro, en Borges se siente mucho más esa literatura filosófica, pero Lovecraft está lleno también de cuestiones que tienen que ver con el tiempo, que tienen que ver con esa combinación entre espacio y tiempo que ya proponía la teoría de la relatividad, y es que es posible que el espacio y el tiempo sean lo mismo, y en algún momento Lovecraft, no recuerdo en qué cuento lo menciona, incluso menciona algo que nos ha traído otra vez una serie como Dark, y es que en Dark empiezan y nos lo reiteran todo el tiempo que el presente, el pasado y el futuro son lo mismo. Y también es algo que aparece por ahí en algunas historias de Lovecraft. Entonces es maravilloso cómo esas teorías del tiempo, esas teorías de la física terminan también mezclándose entre Lovecraft y la ciencia actual, ¿no? claro. Es que en el cuento que vos mencionas, Guille, hay un cuento que se llama La sombra fuera del tiempo. La sombra fuera del tiempo. Es la historia de un científico en el cual dice que hay una raza que se llama la raza de Jinn, que son una raza de unos lectores. Pero mira lo curioso, esos lectores son lectores no solamente de lo que llamaríamos la historia universal humana, porque como ya les dije, para Lovecraft la humanidad no es importante, sino de todas las galaxias. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Le extraen el cerebro a ciertos individuos, no solamente humanos, para intercambiarlos por otros cerebros de la raza de Jinn. Y hacen, mira lo bonito, ¿no? Es como un intercambio de lectores. Los de la raza de Jinn se quedan en el planeta, digamos en este caso en el planeta Tierra, leyéndonos, estudiando nuestra cultura, nuestra física, nuestra todo. Y por otro lado, dejan un cerebro cautivo en una biblioteca donde tiene la posibilidad de leer lo que quiera. Entonces, esa relación de tiempo, de espacio, es muy particular en Lovecraft, como vos dices, porque a él le tocó Albert Einstein, que era alguien a quien él admiraba profundamente. Realmente él vivió el tema de la teoría de la relatividad. Prácticamente lo que para nosotros es casi un aceptado, para él fue una novedad. La misma cuestión como lo fue el psicoanálisis de Sigmund Freud y de Carl Jung, y el tema de la física con Max Planck. Entonces, realmente es notable la cantidad de físicos, de astrónomos, de antropólogos, de místicos que entran dentro de la obra de Lovecraft. Y como vos bien decías, realmente a Lovecraft le gustaba mucho la química, la astronomía, y eso le permitió un conocimiento muy distinto de la ciencia, pero dentro de esa imperfección, esos huecos de lo que él no entendía, lo fue llenando. Les voy a dar un ejemplo. Él menciona mucho, digamos, para el momento en que Lovecraft está escribiendo, es 1920. Es una época de avistamiento de ovnis en los Estados Unidos, ¿verdad? Y en muchos momentos él habla del cinturón de Yog-Sothoth, donde dice que en el cielo se ven ciertas burbujas celestes, y era para su manera de interpretar esos primeros avistamientos de ovnis. Es decir, todo lo que él podía llegar a no tener claro por las noticias o por la ciencia,
lo justificaba, lo refrendaba dentro de los mitos de Cthulhu. Estoy totalmente de acuerdo, pero mira, me gustaría que hiciéramos algo ahorita, como el tiempo nos va corriendo, chévere hablar de esas historias que nos gustan, de pronto para recomendarlas, para saber qué rescatamos de ellas, porque nos parecen interesantes, que sean leídas. Me gustaría que cogiéramos un poquito por ese lado. Muy bien. Pues Si quieres, mira. empiezas tú y después cuento Listo. yo las mías. Hagamos una cosa, Guille. Yo recomiendo una novela, tú recomiendas otra novela y yo recomiendo un cuento. Listo, ¿Te suena? hagámoslo. Listo. Entonces vamos uno y uno. Cuento. Para los amantes de los zombies, les recomiendo Herbert West. Es un cuento de zombies de un científico que tiene la intención de reanimar a los muertos vivientes. Es algo fascinante. Y la verdad es un cuento, de verdad, de no dormir, te lo digo. Es de la época realista de Lovecraft. Muy recomendado. Herbert West, Reanimador. Tú, Guille. Listo. Lo malo es que usted ya lo mencionó, pero es uno de mis cuentos favoritos de él, que sería el cuento del extraño. Entre otras cosas, lo que les dije, muy borgiano. Borges es otro de mis autores favoritos y por eso yo creo que me gusta también tanto y me emociona tanto. Entre otras cosas porque se me parece mucho el personaje del extraño al personaje del Minotauro en la casa de Asterión de Borges. Creo que es algo que no he visto que digan por ahí, pero para mí es claro que hay esa referencia a Asterión, esa conexión entre Asterión y el extraño. Ese cuento realmente creo que sería el que más recomendaría. Además, lo que les digo, los temas y sobre todo la revelación final. Hay una revelación final, hay un personaje que nos habla en primera persona, un personaje que tiene una vida extraña, que nunca se ha visto en un espejo, ¿no? Y ahí les dejaría también como la inquietud es que el final es muy parecido a un cuento de Oscar Wilde que se llama El cumpleaños de la infanta. El cumpleaños de la infanta, el del enano, ese. Hay una conexión fuerte. Yo creo que Lovecraft conocía ese cuento de Wilde sin lugar a dudas. Totalmente. Y seguramente conocía el cuento de la muerte roja de Allan Poe, porque esa es la entrada a la fiesta. Bueno. De acuerdo. Recomiendo una novela. Sí, hay guiños a otros autores, sí. Novela. Una novela, la verdad, bueno, voy a recomendar dos. Las montañas de la locura. Cuento, maldita sea, es demasiado buena esa novela. Realmente es muy buena esa novela. La verdad, Las montañas de la locura es un relato que es una expedición a la Antártida, donde van a encontrar unos fósiles, los fósiles de estas criaturas, pero resulta que estos fósiles no están totalmente muertos. Es un relato maravilloso. Y el segundo, que es, les recomendaría muchísimo esta segunda novela de él, que es La sombra sobre Innsmouth. La sombra sobre Innsmouth tiene una secuencia de acción fabulosa. Es sobre un hombre que tiene que ir a un pueblo pesquero y se va a encontrar con que las personas allá propiamente no son personas y tiene que escapar. La verdad, quiero hacer el guiño con que Lovecraft nunca fue un hombre de contar secuencias de acción largas y creo que tal vez esta es la única secuencia de acción larga y está muy bien contada. La sombra sobre Innsmouth. Guille, te toca. Bueno, me parece terrible lo que acaba de pasar porque recomendó las dos novelas que más me gustan de Lovecraft. Igual voy a sumar una más, voy a decir algo de las que usted mencionó y voy a sumar una a la lista. Primero que todo, Las montañas de la locura. Bueno, sí, encuentran esos esqueletos, pero también encuentran una ciudad totalmente maravillosa. Maravillosa no por lo bonita, sino por lo extraña, por todo lo que le expresa a uno. Y que a pesar de que uno lo haya leído solo una vez, con una lectura yo creo que uno le basta para acordarse toda la vida, porque es muy gráfico. Lovecraft era un escritor muy descriptivo, e incluso en algún momento podía exagerar mucho con las descripciones, ¿no? Y en esas descripciones además que repite palabras, la misma palabra muchas veces para referir cosas. Era muy barroco en esa forma de describir.
pero esa imagen, digamos, yo le contaba a Luis el otro día, de la avioneta llegando a esa ciudad que descubre en la Antártida, es maravilloso, ¿no? Es maravilloso porque creo que todavía a comienzos del siglo XX había como esa ilusión de que todavía no todo se hubiera descubierto, más de la que tenemos hoy en día, ¿no? Sabemos que no conocemos todo con precisión del mundo, pero en esa época sí que más. Y también porque esa novela, fuera de esos ambientes que me crea que recuerdo tanto, me tiene como una conexión con un cuento. Yo creo que hay un cuento que es precedente de esta novela que se llama La ciudad sin nombre, también el descubrimiento de una ciudad, pero en esta ocasión es el descubrimiento de una ciudad en el desierto. Sí, que tiene mucho que ver también con el autor del Necronomicon, por eso es importante leerse ese cuento de pronto si se meten ustedes en la lectura de los mitos de Cthulhu. Y la otra que nombraba ahorita Luis también es genial, la de la sombra sobre Innsmouth, también por eso, las descripciones. En esa nos describen un pueblo, y creo que la descripción del pueblo en los primeros capítulos de la novela es tremenda, un pueblo donde la gente prácticamente no se relaciona entre ellos, un pueblo silencioso, un pueblo medio fantasma, obviamente hay personas, pero son personas horrendas, hay lugares que es mejor no visitar, se sabe que hay algo oscuro en esa ciudad, y esas descripciones de Lovecraft sencillamente terminan a uno metiéndolo en el cuento, antes que la acción. Yo creo que es la forma en que describe lo importante para entrarse uno en las historias de él. Yo les decía aquí a sumar una tercera, que sería El horror de Dunwich. El horror de Dunwich, ¿por qué me gusta? Bueno, primero que todo, la descripción del personaje principal. Tenemos un personaje principal que empieza a crecer de una forma extraña. No les cuento para no lanzarle muchos spoilers a los que no lo han leído. Un personaje que hace una búsqueda bastante interesante ya cuando está en su adultez, entre comillas, ya sabrán por qué les digo entre comillas, va a las bibliotecas a buscar este libro del Necronomicon. Es un cuento también con unas descripciones muy especiales de la casa donde vive el personaje principal, de situaciones en el bosque, y que uno descubre algo, y es que esos seres ancestrales, esos seres demoníacos, porque son realmente demoníacos, la diferencia es que no son demonios que vienen del infierno, sino que vienen de otros planetas, de otras dimensiones. Estos demonios de Lovecraft están en todas partes. Se pueden encontrar en el desierto, se pueden encontrar en la Antártida, se pueden encontrar debajo del mar, se pueden encontrar en los bosques, pero sobre todo en esos lugares como alejados de la civilización, ¿no? Mira que, bueno, les voy a mostrar algo. Hace poco compré un libro, les muestro cositas, que es con el bestiario de Lovecraft. Y entonces aquí él va mostrando, es que realmente esos son los pingüinos que hay en la Antártida. Son ciegos, no tienen ojos, porque han visto demasiada la oscuridad. Estos son los gugos. Que esos aparecen en la búsqueda de Kadar. Mira, Yog-Sothoth. Y fíjate lo curioso, la verdad realmente todos los artistas que interpretan a Lovecraft, realmente hay muchas acá en mi casa, cada uno tiene un formato muy distinto de lo que realmente pueden llegar a ser Lovecraft visualmente. Hay una cosa que es importante. Si nosotros reuniéramos en este momento a 10 artistas y les diéramos la descripción de un monstruo de Lovecraft, les apuesto que ninguno lo dibuja de la misma forma. Que no es lo mismo cuando sucede, por ejemplo, con otros artistas, otros escritores como Tolkien, ¿sí? Donde obviamente es tan claro como tiene que ser la forma del determinado dragón o del determinado caballero, que es imposible que las personas se confundan. Pero es que el lenguaje de Lovecraft es muy, no solamente es recargado, sino que realmente es
demasiado nebuloso. Y creo que tal vez por eso es que hasta ahorita realmente está empezando a tener su momento, y creo que más con los videojuegos que de pronto hasta con el cine. Fíjate que, por ejemplo, Guillermo del Toro no ha podido sacar todavía su novela de Las montañas de la locura. ¿Por qué? Por lo complicado de realizarla visualmente. Inclusive, él en una entrevista hace poco decía que el problema que él tuvo fue que al ver la película Prometeo, se dio cuenta que todo el primer pasaje así iba a ser Las montañas de la locura. Así de complicado es el trabajo visual que genera Lovecraft. Y creo que esa de pronto ha sido la dificultad que de pronto ha tenido en ser más aceptado de lo que debiera. Luis, ¿qué te parece una cosa? Estoy viendo como ya llevamos una horita hablando de Lovecraft, que hagamos dos cosas. Primero que todo, contarles un poquito de lo que vamos a hacer en conversaciones posteriores los lunes. Hemos escogido los lunes porque es un momento en que prácticamente no hay casi eventos, y por otro lado queremos hacer algo muy relajado, ¿no? Salirnos de lo académico, hacer algo más relajado de charla de amigos. Por eso nos gustaría también que ustedes nos comentaran o nos preguntaran cosas acerca de Lovecraft, acerca de su obra, de su experiencia. Incluso los que están aquí por Zoom pueden abrir el micrófono y hablar por acá. Los que están en Facebook, yo voy a leer los comentarios, si hay alguno por ahí, y los hablamos aquí en la conferencia. Yo quería preguntar sobre el Necronomicon, que efectivamente pues en el horror de Danwich se menciona, y pues por ahí en varias partes, pero digamos, ¿hay algún relato o algún cuento o alguna novela que tenga ese origen? La primera pregunta, y la otra era si efectivamente también he visto por ahí como que hay unas ediciones que en teoría son el Necronomicon, ¿no? Pero eso es, digamos, plausible. Si hay una obra que sea el Necronomicon, pues aparte, digamos, de lo que hizo Giger también en ilustración, ¿no? Gracias. Dale, Luis, que te iré levantando la mano. Bueno, nada, lo primero que te quiero decir es que es adorable el Necronomicon de Giger. Yo lo tengo. Jodido de conseguir como el solo. Lo voy a poner acá. ¿Qué sucede con el Necronomicon? Necronomicon significa las reglas para los muertos. Es decir, es un capítulo esencial en cualquier religión. En cualquier religión hay reglas para los vivos, hay reglas para los muertos, ¿verdad? Toda religión incluye su propio Necronomicon. Entonces, como tal, te diría, el Necronomicon como tal existe, sin importar que sea Lovecraft. Lo encuentras en la religión católica, en los egipcios, sobre todo en los egipcios, totalmente. En el libro de los muertos de los tibetanos. Es decir, son necronomicones, ¿verdad? Sin embargo, el libro puntualmente que tú mencionas de Lovecraft, se supone que lo escribió un árabe loco en el siglo IX, y el árabe se llamaba Abdul al-Hazred, era el nombre de él. En Lovecraft, realmente la primera mención que hay sobre el Necronomicon está en un poema que se llama El Libro, que es de un hombre que descubre un libro en un puerto y que siente que persigue un espíritu invisible, y finalmente él arroja el libro. Ahí termina todo, él es un poema. Luego él lo retoma en otro cuento, que también se va a llamar El Libro, a raíz del Necronomicon. Luego él hizo algo muy gracioso que lo llamó Ibid. Ibid es como lo que llaman en las fichas técnicas para denominar la forma de un libro. Creo que en Ibid está mucho más claro, porque él menciona el Necronomicon, cómo fue encuadernado, cómo fue hecho. Digamos, es un elemento constante en muchos relatos, en muchos. No solamente de Lovecraft, sino del círculo completo que fue Lovecraft, ¿no? Que como bien decía Guillermo, hubo tantos personajes. Entonces te digo, el libro como tal, en realidad no existe. No existe dentro de Lovecraft, ¿sí? Fue una ficción en la cual a muchos estudiantes, a muchos profesores les ha gustado,
y que inclusive hasta en universidades, por ejemplo, en muchas universidades de Estados Unidos, si te diera por buscar por fichas técnicas de libros prohibidos, lo encuentras, pero lo encuentras como ficha técnica, pero no como libro real. Mira, Luis, como para completar un poquito, bueno, ese texto que tú hablas de It, claro, eso le explica a uno mucho el Necronomicon, ya que Lovecraft no lo escribió, simplemente nos hace referencias a él. Estaba pensando en otro que se llama precisamente un cuentico corto, que parece más un ensayo, que tiene como 3 páginas, que se llama precisamente el Necronomicon, ¿no? Ahí nos cuenta un poquito de la historia del libro, del autor, de los poderes del libro, y es curioso porque lo que logra Lovecraft es hacer que los lectores, que sus lectores vayan a las bibliotecas donde él dice que se encuentran copias de este libro. Entonces hay una en una biblioteca en París, en el La Iglesia Museo Católica. Británico, en una biblioteca de Harvard, en Buenos Aires, en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, y en la Biblioteca de Arkham, que es súper chévere esto porque Arkham es un lugar fantástico creado por él, pero que ha sido retomado por muchos autores, incluso en algunos cómics de Batman podemos ver hablar de Arkham, y que también ha hecho que esos lectores vayan en busca del libro a esas bibliotecas. El otro día veía un meme muy gracioso en la entrada del Museo Británico que decía: no tenemos ninguna copia del Necronomicon, porque claro, a veces se ponían canzones con los bibliotecarios, los fanáticos de Lovecraft, preguntando por el libro, por un libro que obviamente no iban a encontrar. Pero ahí viene también parte del mito Lovecraft, ¿no? Y es como ha logrado que la ficción se nos vaya mezclando de una u otra manera con la realidad, ficción y realidad como si estuvieran en el mismo lugar. De acuerdo, Guille. ¿Qué otra pregunta tienen ahí? Voy a mirar un momentico por acá, listo, no hay en Facebook, todas preguntas. Bueno, ¿qué tal te parece, Luis, si contamos lo que vamos a hacer ahora los siguientes lunes? Que se me hará interesante para que queden un poquito con ganas. A mí se me hace pues interesante lo que me planteó Luis cuando decidimos hacer estas charlas, y es hacer unas charlas relajadas, hablar de los autores favoritos, incluso en algún momento salirnos de la literatura. Y en ese sentido, habíamos pensado hablar posteriormente de Edgar Allan Poe, también porque a los dos nos gusta mucho, de Jorge Luis Borges. Tenemos también como la idea, a los dos nos encanta, somos fanáticos de Pink Floyd y tenemos unas como experiencias con el grupo bastante curiosas que sería muy rico compartirlas también y que nos hable también la gente acerca de esto. Es rico también como no solo centrarnos en una sola cosa, ¿no? Que es lo que hemos pensado. Incluso en algún momento hablar de cine, algo muy relacionado con estos temas que nos gustan. No sé, Luis, ¿qué más quiere agregar a esto? Sí, es que la verdad, realmente creo que lo que queríamos armar como con este espacio, ¿sí? Obviamente creo que esta era el primer capítulo, ¿sí? Es crear un espacio en el cual todos podamos conversar sobre temas que nos gustan. A Guillermo y a mí nos gustan mucho los temas de la ciencia ficción. Entonces, naturalmente nos gusta Alan Poe, nos gusta Isaac Asimov, Ray Bradbury. Eh, Incluso, pues, obviamente también pensamos como darle un capítulo a Pink Floyd, digamos, a cosas del cine, realmente como tener espacios más como de conversación. Realmente no son espacios académicos, no son espacios formales, sino que realmente más de amigos y que obviamente pues sería muy rico realmente compartir con ustedes. Luis, aquí hay una pregunta en Facebook. Diego Villa nos pregunta qué texto recomendamos para alguien que no ha leído a Lovecraft todavía, si El horror de Dunwich, Las montañas de la locura o algún otro. ¿Cuál recomendarías tú? Y uno, y yo digo uno que recomendaría para iniciar con Lovecraft. Yo pienso que el cuento más fácil de entrar con Lovecraft es El horror de Dunwich. Realmente, por alguna razón, es el más, no te quiero decir que sea el más sencillo, pero es el más atrapador, es el más interesante para mostrar esa relación de folclore con ciencia ficción y de terror con religiones perdidas. Entonces, de alguna u otra forma, El horror de Dunwich creo que es la puerta inicial para cualquier lector.
me parece que es el más agradable. O Las ratas de las paredes. Listo, yo lanzaría dos recomendados también. Uno sería por el que yo entré, que fueron Los gatos de Ultar. Fue el primer cuento que me gustó de Lovecraft y el que me abrió como las puertas a otros. Y otro, por si les gusta Poe, la música de Eric Sang puede ser muy interesante también para entrar. Un cuento sencillo, un cuento que ya nos habla de cosas extrañas, pero que no hace parte ninguno, ni este ni Los gatos de Ultar, de ese ciclo de los mitos de Tulu. Voy a leer una cosita por aquí, nos escribe también Nelson Vera, un gran amigo y escritor también. Él aquí nos recomienda una edición de H.P. Lovecraft anotada y con una introducción de Alan Moore, y nos señala algo también, y es esa relación, digamos, de Lovecraft, que yo creo que también es parte de ese renacimiento de Lovecraft hoy en día, tiene que ver con el New Weird, con ese subgénero literario que ha nacido en los últimos años y que trata esos temas extraños, ¿no? Que se mete por el lado de lo extraño. Hay autores como el que menciona aquí Nelson, uno que se llama China Miéville, y bueno, cantidad de otros autores que tienen una clara inspiración en las historias de Lovecraft. Sí. Entonces, pues, nada, pues realmente creo que este es un espacio que la idea es como para que podamos hablar. También les quiero preguntar, ustedes que están acá, ¿tienen alguna pregunta, algo que quisieran agregar sobre Lovecraft? O sobre los escritores de los cuales queremos hablar luego. Listo, parece que no. Yo quiero aprovechar también, entonces, un momentico, ya que no hay preguntas, Luis, tengo que hacer un agradecimiento porque el colectivo Aleph nos prestó la cuenta de Zoom para poder hacer la conferencia y para poder hacer las siguientes. Entonces, pues quiero agradecerles a ellos, un colectivo de teoría, ficción fantástica, y trabaja temas muy conectados también con esos autores como Lovecraft, como Borges, autores de los que vamos a hablar con Luis también. Entonces quería hacer como el agradecimiento también al grupo, al colectivo Aleph. Pues nada, entonces, de verdad, Valentina, Sonia, Miriam, todas acá, de verdad, muchas gracias, de verdad, realmente por haber estado aquí con nosotros. Realmente creo que pues fue un rato entretenido, sencillo. Y bueno, que pasen feliz noche. Muchas Muchas gracias por gracias, habernos Luis. acompañado. Muchas gracias, Guillermo. Diana, adiós. Gracias a los dos. Ahí le mandamos información de las siguientes, ¿listo? Ok, listo. Chao, Muchas chao. Muchas Chao. gracias. Chao. Chao. Bueno, Guille. Espera un segundo por acá, vamos desconectando. Chao. Chao.